Buenas noches, profesora, compañeros. El día de hoy tenemos como invitada a la licenciada Carla da Cruz Cato. Esta noche la licenciada nos va a ayudar un poco más a poder conocer cuál es la función del psicólogo educativo y de esta manera también podemos aprender un poco más acerca de esta hermosa labor y claramente un poco más acerca de ella. Antes de todo quiero presentarla mencionando que ella es psicóloga con una especialización en neuropedagogía, tutoría con formación en psicoterapia gestal. Actualmente cursa la maestría en docencia universitaria y gestión educativa. Carla cuenta con una amplia experiencia brindando soporte, acompañamiento psicológico y tutoría tanto a adolescentes como a adultos en instituciones educativas del sector privado y el sector público. Carla cuenta con experiencia en docencia y desarrollo de programas de desarrollo personal y competencias socioemocionales. Actualmente se desempeña como coordinadora del Departamento de Bienestar Estudiantil de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático. Buenas noches, Carla, bienvenida. Te comento un poco más cómo va a ser nuestra dinámica. Somos 8 participantes, los cuales cada uno te va a realizar una pregunta y de antemano te damos las gracias de que nos puedas apoyar esta noche. Está bien. Adelante. Muy buenas noches, licenciada Carla da Cruz. Iniciamos la entrevista con la siguiente pregunta. Nosotros quisiéramos saber qué le motivó a usted al desarrollarse como psicóloga educativa. Ya, bueno. Bueno, en principio, muchas gracias por la entrevista y bueno, como les vuelvo a repetir, encantada de poder apoyarles. Ya, esa es una pregunta bien interesante, ¿no? Porque, bueno, ¿por qué escogemos ser psicólogos en principio, ¿no? Eh, ¿Cuál es la finalidad que perseguimos dentro del proyecto de vida, ¿no? De ser psicólogos y mucho más psicólogos educativos. Eh, Bueno, al principio les cuento, y soy sincera, yo quería ser psicóloga clínica nada más, pero encontré que dentro de mi experiencia me gustaba también el enseñar y me gustaba acompañar personas, ¿no? El tema de la psicoterapia siempre estuvo ahí rondándome. Hace como 4 años hice la formación en psicoterapia Gestalt, pero desde el 2013 yo ya me desempeño como docente. Antes de eso trabajaba como psicóloga educativa y he tenido experiencia también como organizacional, solo que la organización no me gustó nunca. Y me pareció muy tediosa y frustrante también en algunos aspectos. Y bueno, llegué casi como de casualidad, les digo, ¿no? O sea, en el 2009 tuve mi primera hija y venía trabajando como psicóloga organizacional. Yo había hecho unas prácticas educativas digamos, en los primeros años de mi formación de pregrado y encontré que en el espacio educativo había mucho más, digamos, proyección de trabajar y de poder lograr otros objetivos que estaban alineados a mi proyecto de vida, que tenían que ver con mi misión personal, ¿no? Entonces, encontré que ese espacio de la parte educativa, del acompañamiento con estudiantes, el tema de liderar programas de acompañamiento y de intervención, prevención, era mucho más satisfactorio que el tema de hacer selección de personal. Que sí, la verdad, acá en el país, el reconocimiento económico, o sea, no es parejo, ¿no? Sí. Y bueno, eso fue un poco como llegué y bueno, ahí me he ido desarrollando desde el 2009 más o menos, que como les cuento, llegué casi de casualidad, pero que encontré el sentido de mi vida ahí. Buenas noches, licenciada. Quisiera que nos comente qué cualidades considera usted que deben de poseer los futuros psicólogos que desean especializarse en psicología educativa. Ya, una pregunta muy buena, porque justo en la maestría estábamos viendo un curso que tiene que ver con creación de programas educativos.
y estábamos viendo que, primero, qué lugares ocupacionales hay en el mercado ahorita para un psicólogo, ¿no? Educativo, y en dónde se puede desempeñar. Y hay varios puestos en los que nos podemos desempeñar. Lo primero tiene que ser una vocación de servicio, ¿no? Tiene que ser una persona que haya desarrollado muy bien sus habilidades interpersonales y también su inteligencia emocional. Y tiene que ser una persona preocupada por lograr un impacto, un cambio en las personas, en la sociedad, pero también al mismo tiempo de estas preocupaciones, considero que también necesitamos aprender a administrar, a gestionar, porque eso es algo en lo que yo me he dado cuenta que antes no lo tenía mapeado, que también podemos desarrollar, ¿no? En la parte administrativa. Eso es importante, lo estábamos viendo justo ahora, el profesor nos había pedido analizar todo el campo ocupacional del psicólogo educativo como un ejemplo. Y sí, pues, o sea, tenemos una proyección bien amplia en esa parte. Buenas noches, licenciada. Eh, Nosotros queríamos hacerle una pregunta especial. Ujú. Y esta pregunta es, desde su mirada, ¿qué dificultades se presentan con mayor frecuencia en el área educativa donde usted se desempeña? Ya. A ver, yo le puedo hablar del área educativa en la parte de la educación básica regular en el colegio, las escuelas, y también en la parte superior, que es donde ahorita tengo experiencia, ¿no? En las escuelas hay muy poca información sobre lo que hace un psicólogo educativo realmente. A veces los profesores confunden que es terapia, ¿no? Que el estudiante va a hacer terapia y que solo al psicólogo le corresponde arreglar, entre comillas, los problemas del estudiante. Y en realidad, y nosotros tampoco no lo tenemos como que muy desarrollado ese liderazgo cuando salimos de la formación de pregrado, es que no es eso el rol del acompañamiento psicopedagógico, sino es hacer los programas de prevención, el tema de la psicoeducación, trabajar continuamente con docentes, ¿no? Y en la educación superior es un tanto diferente la problemática. También hay una concepción de que el psicólogo hace ciertas cosas nada más y a veces no se le da el valor suficiente, mucho más en la básica regular, porque creo que en educación superior ya esta mirada está cambiando, ¿no? Y ya se dan cuenta en muchas instituciones el valor de la intervención psicológica, ¿no? En el rendimiento académico. Pero, por otra parte, yo creo que el país tiene una dificultad ahí grande y es que el tema de los salarios no es acorde al nivel de trabajo que se le exige al psicólogo, ¿no? Todavía en ese campo necesitamos luchar más para que se nos reconozca al mismo nivel que otros profesionales porque hacemos también un trabajo muy importante dentro de la educación, ¿no? Y, y tú vas al mercado, vas a encontrar que los sueldos de un psicólogo educativo, una psicóloga, por ejemplo, recién egresada, les quieren pagar pues 1.500 soles o 2.000 y no considero que ese sea un salario justo, ¿no? Eh, entonces, por ahí que hay dificultades para encontrar profesionales capacitados, ¿no? Y que se puedan capacitar, porque imagínate, pues con eso lo tienes que vivir y tienes que capacitarte y hay más exigencia, entonces por ahí hay una gran dificultad. Buenas noches, licenciada. Esta es una pregunta un poquito más personal que nos gustaría nos comparta. Dentro de su Ujú. experiencia como psicóloga, ¿cuál ha sido la más gratificante? ¿Cuál ha sido la más desafiante para usted? Ya. Bueno, en gratificantes tengo varias, pero casualmente estaba pensando en una que es, no me habían hecho ver, y me hizo ver de esta experiencia, el lograr que estudiantes que de repente eh, habían tenido muchas dificultades para poder aprobar ciertos cursos gracias al acompañamiento psicológico, ¿no? Pudieron ya graduarse y terminar, y bueno, decirse ya a sí mismos graduados y bachilleres, ¿no? Y esto es personas que tienen diagnósticos
que a veces podrían ser considerados limitantes, ¿no? O difíciles de que esa persona pueda insertarse o lograr desarrollar un proyecto personal, educativo, ¿no? Esta persona tenía un diagnóstico de TLP y las dificultades que tenía para poder desarrollar cierta planificación y constancia, ¿no? Le fue difícil lograrlo, pero al final, gracias al acompañamiento, no mío personalmente, sino que estuvo dentro de mis acciones, pero eso fue, pudimos lograr hacerlo. Yo la acompañé en una parte y luego, posteriormente, se la derivé a otra psicóloga dentro de la misma área y eso fue bastante importante porque ya le permitió culminar los estudios. Y entre lo más desafiante, creo que los casos más desafiantes para mí, que me causan más como que ya, y frustración también, es el tema de la inclusión. Recibir estudiantes, preparar todas las acciones para poder evaluar estudiantes con discapacidad o de habilidades diferentes es desafiante, puesto que si en una institución todavía no se ha logrado todavía esa sensibilización acerca de la diversidad, conversar con cada persona, ¿no? Enfrentar las actitudes todavía, no de rechazo abierto, sino de, de todavía de trabajar en esas estructuras que están muy rígidas sobre cómo ver que una persona con discapacidad pueda estudiar una carrera como cualquier otra persona, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las artes escénicas. Y algunas personas como que todavía no llegan a entender cuál es cuál es la necesidad, cuál es el deseo de una persona con discapacidad de estudiar una carrera como actuación, por ejemplo, ¿no? Eso consideraría dentro del trabajo que estamos haciendo como lo más desafiante, lo que más nos ha costado. Eh, y eso en primer lugar, creo, y lo otro fue, este, siempre es el tema de trabajar el vínculo estudiante-docente. Ese es un espacio crítico muchas veces porque si te toca trabajar con docentes muy, digamos, rígidos, ¿no? Una mentalidad más, más bien conservadora, ¿no? Una visión un poco más cuadrada, entonces es difícil, ¿no? Gracias, licenciada. Continuando con las preguntas, la siguiente es, ¿cómo articula el trabajo con los docentes en el espacio educativo en el cual se desempeña? Ya. Eso es un tema muy importante dentro del trabajo del psicólogo educativo, ¿no? Hay que conversar bastante con los docentes, eh, no pelearse. ¿Ya? Es importante tener muy buena relación interpersonal con los docentes para poder trabajar con ellos. Y eso va a depender de la personalidad y de las habilidades de inteligencia emocional de cada uno, ¿no? Poder hacer alianzas con el docente o la docente para el beneficio de los estudiantes. Hace un rato les decía que eso también es un aspecto desafiante, porque pues, a veces los docentes tienen esas actitudes defensivas, ¿no? Pero en mi trabajo he encontrado de todo tipo de docentes, pero generalmente lo primero que te permite llegar a ellos es el diálogo, el tener información actualizada, el hablar con sustento técnico, el sustento científico, saber un poco de qué está, de cómo es explicar la intervención que vas a hacer, explicar los pasos, dar acompañamiento constante, hacer seguimiento también, no un seguimiento que parezca como una vigilancia, ¿no? Pero sí es importante saber llegar a este docente y sobre todo que nos, algo muy importante, ¿no? Que a veces pueden interpretarlo de esta manera, como que el, el juzgamiento, ¿no? Como si lo estuvieras juzgando. Eso a veces yo entiendo, ¿no? A veces tenemos muy buena intención, nuestra motivación es alta para el bien del estudiante, pero eso puede llevarnos a veces a generar ciertas fricciones con el docente. Entonces, ese espacio hay que cuidarlo bastante, esa relación.
y desde ahí se puede articular. Y lo otro es, una vez que trabajas este diálogo, pues también trabajar algunas capacitaciones, charlas, psicoeducación, ¿no? Acciones, esas son acciones, ¿no? Actividades que tú puedes trabajar, pero sí bajo una mirada, pues, de, de también entender al docente con la chamba que tienen, ¿no? De cuidar mucho ese bienestar del docente. Finalmente depende de ese bienestar también cómo vayan a tratar a sus estudiantes, ¿no? Ujú. Sí, desde su experiencia como psicóloga educativa, ¿cómo influye la salud mental en los procesos de aprendizaje en la institución donde usted se desempeña actualmente? Ya, bueno, Y, la pandemia nos ha mostrado que el tema de la salud mental es prioritario, ¿no? Antes de la pandemia era como que sí, la salud mental y todo el mundo bla, 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 ¿no? Ahora es como todo el mundo ya sintió que realmente la preocupación por la salud mental no era solamente una cosa no de juego, sino más bien como que, ay, lo tomaban como que muy a la ligera, ¿no? Ahora la gente realmente se ha dado cuenta de la importancia de la salud mental en todos los aspectos. A nivel productivo, por ejemplo, los padres se han dado cuenta de eso. Ahora, con los estudiantes, mucho más porque el tema del trabajo virtual no es lo mismo que un trabajo en presencial cuando tú puedes tener a 15, 20 personas, ¿no? En una clase donde interactúan y donde hay procesos emocionales que te motivan o te desmotivan, ¿no? Entonces, ese tema de la salud mental, padecemos angustia, estrés, esta ansiedad, ¿no? Otras personas están con depresión. Y sí, definitivamente afecta los procesos de aprendizaje, ¿no? Una persona con ansiedad no presta el mismo nivel de atención, los procesos cognitivos no son los mismos que una persona que está con un nivel de, digamos, de bienestar, ¿no? Donde se pueda concentrar en actividades. Entonces, eh, ya de un tiempo a esta parte había mucha búsqueda sobre el tema del poder el trabajo, desde la psicología positiva, ¿no? El trabajo de la resiliencia, de la felicidad, ¿no? De las técnicas de la respiración, por ejemplo. Pero hoy en día nos damos cuenta que eso es mucho más necesario en la escuela, que en la escuela es súper importante tener un salón que esté más bien experimentando bienestar que un salón nervioso y solamente enfocados en los logros, nada más, ¿no? Entonces, hoy en día eso también es preocupación del docente. Y eso es a lo que hoy, lo que tenemos que apuntar, que no solamente es la preocupación por cumplir la currícula o el sílabo que tenemos, sino también ver que esos 15 20 chicos tengan un bienestar y que mucho más ese bienestar les va a permitir aprender. Y la neurociencia también ha dado mucha información sobre eso. Y eso, pues es importantísimo cuidar nuestra salud mental, ¿no? Prevenir, desarrollar estrategias de prevención de la salud mental para poder aprender y también para poder estar productivos en el trabajo, ¿no? Y en eso, pues, no vamos a poder avanzar en el mismo nivel que quisiéramos posiblemente, ¿no? Y eso. Muchas gracias. Nuevamente agradecerle que nos brinde este espacio en su domingo para conocer su experiencia y para conocer un poco más respecto al rol de un psicólogo educativo, ¿no? A su Ujú. función. Para nosotros como psicólogos en formación, ¿no? Por ahí algunos nos vamos inclinando por una rama y otros por otra. Es bastante importante porque su experiencia y lo que usted nos comparte ahora nos arroja luz y por ahí nos ayuda a terminar de inclinarnos eh, por esta rama, ¿no? Ujú. Eh, entonces, entendemos a partir de lo que usted nos comparte que la labor del profesional en psicología dentro de los espacios educativos es este estudio, no solo el estudio de la conducta dentro del centro formativo, sino además este acompañamiento, ¿no? Tan importante que menciona usted. Eh, y respecto a el perfil que más o menos debería tener el psicólogo educativo,
muy aparte de ciertas características, como ya lo mencionó usted, ¿no? Que debe ser una persona que haya trabajado mucho, sus habilidades personales, su inteligencia emocional. También tiene que ver mucho esto del proyecto, ¿no? El proyecto de vida que uno tenga, qué tan alineado está el rol del psicólogo educativo al propósito de vida que tenga uno como profesional, ¿no? En torno a lo que usted nos ha compartido, entonces también podríamos decir que en las escuelas, respecto a las dificultades que se van presentando, ¿no? Según lo que nos ha comentado, podemos ver que en las escuelas hay muy poca información, ¿no? Y esto vendría a ser una de, digamos, de las desventajas, ¿no? Para que el psicólogo pueda por ahí tener una labor efectiva. Es esta poca información que se tiene respecto a la labor en sí, a sí misma, ¿no? Por otro lado, en la educación superior nos ha mencionado usted también que la mirada está cambiando, ¿no? Esto es de repente algo ya más optimista respecto a la labor que se tiene, ¿no? Y la intervención psicológica y la importancia de esto en el proceso de aprendizaje para los estudiantes. Para terminar un poco con las conclusiones, de acuerdo a lo que nos ha compartido también, entendemos que hay que trabajar mucho dentro de los centros educativos para quienes nos inclinamos por la psicología educativa. Es importante trabajar mucho las relaciones interpersonales con los docentes, ¿no? Cuidar este vínculo que se tiene para poder fomentar este trabajo en equipo, ¿no? En beneficio de los estudiantes, finalmente. Bueno, para terminar, agradecerle nuevamente por este espacio que nos ha dado, para nosotros es muy importante. Usted arroja mucha luz respecto a lo que realmente hace un psicólogo educativo en esta rama, ¿no? Dentro de este campo de la psicología. Muchas gracias. De mi parte, eso es todo. Muchas gracias. Gracias Gracias. chicos. Gracias, licenciada. Mucha suerte con el trabajo. Y bueno, cualquier Gracias. cosa estoy a su disposición. Cuídense bastante. Muchas gracias por su Muchas apoyo. gracias. Suerte. Gracias. Suerte. Muchas Gracias. gracias. Chao.